La Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi se encuentra ubicada en una de las zonas donde se produjeron en el último año reiteradas inundaciones, producto de la tala indiscriminada para la realización de cultivos con el fin de satisfacer las necesidades del hombre. El suelo es uno de los recursos de mayor utilización, siendo el cultivo de caña de azúcar uno de los de mayor preponderancia en el lugar. Cuando hablamos de inundaciones, hacemos referencia a un tipo de fenómeno natural que ha estado presente a lo largo de la historia, principalmente provocado por el desborde de un río a causa de las lluvias, tormentas tropicales, huracanes y algunas veces por el ser humano, como la deforestación, la ubicación de viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares de inundación ya conocidos. Más allá de las pérdidas materiales, también es de relevancia las pérdidas que se producen en los cultivos, ya que muchas familias de la zona son pequeños productores que subsisten a partir de los mismos. Una de las consecuencias de largo plazo es la erosión de los suelos, provocando la pérdida de la fertilidad de los mismos. Para explicarnos sobre la edafología y su importancia en la agricultura, entrevistamos al señor Luis Pelufo, profesor de nuestra escuela. ¿Qué es la edafología? Bueno, la edafología es una rama de las ciencias biológicas que se encarga del estudio de los suelos, sobre todo de los suelos que son aptos para la producción agrícola. ¿Cuál es la importancia de la edafología? Bueno, conocer o estudiar edafología nos permite estudiar los suelos, lo que implica que podemos determinar cuáles son los suelos aptos para la producción agrícola o para un determinado cultivo. La palabra edafología está formada por dos partes. Edafo significa suelo y logía significa tratado o estudio. Es decir, es la ciencia que trata o estudia los suelos que son aptos para la producción agrícola. ¿Podrías darnos características del suelo? Para nosotros poder hablar de las características de los suelos, lógicamente tenemos que hablar de análisis de suelo. A los suelos los podemos analizar bajo tres puntos de vista. Lo podemos analizar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista biológico. Como ser limo, arcilla, arena, materia orgánica. De acuerdo a la presencia y cantidad de esos componentes tenemos los diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, el suelo de nuestra región, es decir, donde se encuentra la Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi, podemos clasificarlo como un suelo franco-arenoso. Es decir, que tiene un contenido de materia orgánica, tiene un contenido de arcilla y una presencia de arena que es importante. Por eso decimos un suelo franco-arenoso. ¿Cuál fue el impacto de las inundaciones sobre el suelo? Indiscutiblemente, las inundaciones son un problema muy serio para los suelos. Es uno de los efectos de la erosión hídrica. Las inundaciones producen un deterioro muy grande en los suelos, que a veces necesitamos mucho tiempo para volver a componer ese suelo que ha sido destruido por el proceso erosivo. Como le decía, el proceso de destrucción de los suelos se denomina erosión. Y nosotros conocemos dos tipos de erosión: la erosión hídrica y la erosión eólica. La erosión hídrica es la erosión producida por el agua y la erosión eólica es la erosión producida por el viento. ¿Cuál es la acción de los abonos orgánicos? Bueno, las técnicas de fertilización en los suelos o de aplicar abonos han ido evolucionando con el tiempo. Últimamente, la técnica más avanzada que se conoce de fertilización es la utilización de abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son los que menos alteran las capacidades o cualidades químicas de los suelos. Como yo le decía, a un suelo se lo puede analizar física, química y biológicamente. Encontramos con el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Cámbule. Se desempeña en la Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi como jefe sectorial de mecánica agrícola. El ingeniero nos informará acerca de los suelos y la importancia de los mismos. ¿Por qué es importante evitar la erosión de los suelos? Bueno, la erosión de los suelos es un proceso que se produce en la mayoría de los perfiles
por varios tipos o por dos tipos en general. Una erosión llamada eólica, que es producida por el viento, y la otra una erosión llamada hídrica, donde es producida principalmente por el efecto del agua. Estas erosiones se producen primero porque en la parte eólica el suelo se encuentra desagregado, mal trabajado por la influencia principalmente de la mano de obra del hombre. En cuanto a la erosión hídrica, es una erosión que se produce por medio de las precipitaciones, de la excesiva agua que puede llegar a caer o tolerar un perfil de suelo. También se produce una erosión hídrica cuando hacemos una plantación en un marco o en un sistema que no es el adecuado, sin curvas a nivel, o regando o plantando a favor de la pendiente. Entonces, de esa forma, cuando regamos o cuando llueve, el agua toma velocidad y lo que va haciendo es desagregando las partículas del suelo y les va trasladándola, digamos así, transportando desde un punto del lote hacia el punto más bajo. ¿Las inundaciones provocan alguna alteración en la composición del suelo? Sí, las inundaciones son factores externos al lote productivo, y generalmente lo que aportan o introducen desde como un factor externo al lote son sedimentos, por ejemplo, propios de lo que sería el traslado de partículas desde mayor altura hacia los lotes de menor altura, de donde se producen las inundaciones. Por ejemplo, se pueden aportar en algunos casos partículas finas que son transportadas, vendría a ser por el agua, y una vez que el agua baja o digamos es absorbida por el perfil o sigue su cauce, va depositando ese tipo de partículas que es arrastrada desde los puntos de mayor altura hacia los puntos de menor altura. Entonces, las inundaciones lo que producen es una alteración de lo que vendría a ser generalmente la capa fértil o los primeros centímetros del suelo, si la inundación no produce cárcavas, porque también las inundaciones pueden producir cárcavas que vendrían a ser roturas del perfil del suelo en forma de canales, donde digamos el efecto del agua de la inundación es mucho más perjudicial que si solamente llega a aportar sustancias o sedimentos finos, o puede ser arenas también, por supuesto, aportan los lotes que son inundados, se ven principalmente el acarreo de arena, como pasa en un lote de acá del colegio, donde se observa claramente la zona donde es depositaria de arena que viene desde otros lugares, de ríos, de caminos, de calles, de lotes vecinos. Y por otro lado, como le digo, eso sería, digamos, una situación no tan mala, aunque sí modifica el perfil del suelo, sí modifica nuestro lote, la producción, la productividad y la fertilidad del lote sí lo modifica. Pero hay otras situaciones que se dan en zonas que están más propensas a inundaciones, donde directamente lo corta el lote, se hacen grietas muy grandes, y bueno, eso requiere un trabajo ya con maquinaria pesada para acomodar, para volver a restaurar el lote, y eso obviamente influye en la fertilidad del paño productivo. El alumno Marcos Gómez, de séptimo año de la Escuela Agrotécnica, presentó en Feria de Ciencias un proyecto llamado Preocupación Cachaza, quien nos desarrollará la importancia de este trabajo para la zona. ¿Por qué surgió el proyecto Preocupación Cachaza? Bueno, nuestro proyecto nació a partir de nuestras prácticas profesionalizantes, ya que nosotros realizamos prácticas profesionalizantes en el cultivo de caña de azúcar, y dentro del cultivo de caña de azúcar
uno de, digamos, por decirlo, donde más costos tiene el productor cañero hoy en día, el pequeño productor cañero, recordemos, es la fertilización del cultivo, que tradicionalmente se realiza con urea 4600, composición química de esta. Lo que nosotros tratamos de determinar con este proyecto fue la utilización de la cachaza, que es un residuo orgánico de este mismo cultivo, utilizarlo como enmienda recuperadora de suelo y de fertilidad. O sea, ¿qué es lo que proponíamos en este proyecto? Que el productor cañero utilice esa cachaza, que hoy en día es un desperdicio de las fábricas azucareras, para su propio beneficio, para fertilizar su campo y así mejorar la estructura química de su suelo, física y química de su suelo, y también tener un beneficio económico al reducir los costos productivos en el acto de la fertilización. Otro punto que también destacamos del proyecto a la hora de comenzar fue de la problemática ambiental que está generando la mala utilización de la cachaza por parte de las centrales azucareras, ya que estas, al depositarlas en campos al aire libre, al descomponerse son fuentes de malos olores y de nido de moscas. Básicamente por eso nació este proyecto de Preocupación Cachaza. ¿Qué es la cachaza? ¿Cuál es su composición química? Bueno, como les expliqué anteriormente, la cachaza es un residuo orgánico del cultivo de caña de azúcar. ¿De dónde proviene esta? La cachaza proviene de todas las impurezas filtradas del jugo que queda de estas. Te explico un poco el proceso. La caña entra a los trapiches del ingenio, son apretadas, cortadas por los trapiches. Los jugos salen separados hacia un tacho llamado australiano. Aquí este tacho se realiza un proceso de sulfitado y encalado que, digamos, apresura el proceso de decantación de impurezas de los jugos. Todas estas impurezas que van decantando van al fondo de este tacho y eso es lo que nosotros llamamos cachaza. En cuanto a la composición química de la cachaza, por estudios que nosotros al realizar nuestro trabajo de investigación, investigando bibliografías ya sea de países como Brasil, Venezuela, Cuba, que también son productores de caña de azúcar, determinamos que la cachaza tiene un contenido de 40% de materia orgánica y un 3% de fósforo y un 1,7% de nitrógeno. Estos valores pueden variar según ya sea de la zona geográfica que venga el cultivo, la caña de azúcar, y la misma variedad de esta, dadas las condiciones. Algunas variedades son más productoras de azúcar, otras más productoras de fibra, al igual que, como te expliqué, de la zona geográfica. No es lo mismo una caña de la zona de la calera que de la zona de graneros. Todo eso va a cambiar el nivel nutricional de la cachaza. ¿Qué factores son determinantes para agregar una cachaza al suelo? Bueno, los factores que determinan la aplicación de esta, principalmente nosotros como técnicos, el productor que quiera hacer una aplicación de cachaza en su suelo, en su paño productivo, tenemos que partir principalmente de la realización de un estudio de suelo. Al saber los valores nutricionales que posee este, nosotros podemos dar la dosis de aplicación de cachaza por hectárea. Normalmente los estudios estos que nosotros estuvimos consultando y investigando, la dosis por hectárea para aplicar de cachaza fresca es de 25 toneladas por hectárea. O sea, aunque yo quiero decir estas 25 toneladas, no podemos aplicar 50 toneladas, por decir, por más que tengamos sobreproducción de cachaza. ¿Por qué? Estaremos produciendo una sobredosificación de cachaza en el suelo. Como darte un ejemplo fácil. O sea, vos tomás una vitamina un día. ¿Cuál es la dosis recomendada? Una pastillita por día. Hacé cuenta que la cachaza también es una dosis de vitaminas para el suelo. Si vos tomas más de una pastilla de vitaminas, te podés intoxicar. Lo mismo puede pasar con el suelo. Y en vez de estar produciendo un beneficio, estaremos produciendo un daño a nuestro suelo. ¿Cómo se incorpora la cachaza al suelo? Bueno, la cachaza realmente hoy en día en la provincia de Tucumán no se está utilizando como enmienda recuperadora del suelo, dada la mala utilización de los ingenios en la disposición de campos al aire libre. En el caso que esta se quiera aplicar al suelo, tenemos dos formas de hacerlo. Una es, digamos, trasladar la cachaza del ingenio hacia nuestro campo
en un campo vacío, cabe hacer la aclaración, desparramar esto en el campo ya sea con una niveladora o palas si no contamos con los medios mecánicos necesarios, y después sí o sí esta tiene que ser incorporada al suelo. Esa sería una de las aplicaciones que se realizan hoy. Aunque también nosotros en nuestro proyecto estuvimos investigando y viendo la posibilidad de realizar un prototipo aplicador, que es digamos el cuello de botella que hoy en día tenemos para poder utilizar la cachaza como enmienda orgánica. Realmente con nuestro proyecto estamos trabajando sobre este prototipo para poder dar un beneficio al productor y que sea más fácil su aplicación al suelo. Pero cabe aclarar que siempre una vez depositada en el suelo tiene que ser incorporada la cachaza. ¿Qué limitaciones se presentan en el manejo y uso de la cachaza? Bueno, las limitaciones, como te expliqué anteriormente, la limitación que hoy en día tenemos en la provincia de no poder utilizar la cachaza es la falta del prototipo aplicador para pequeños productores. Ese sería principalmente, como te dije, el cuello de botella en la utilización de la cachaza como enmienda orgánica. Los productores saben de los beneficios de esta, ya sea por conocimiento científico o por conversar con otros productores, pero dada la imposibilidad de tener un prototipo aplicador, esa sería la falta de, digamos,